Bueno, estoy aquí un domingo de lluvia en la cocina, viendo si me paso o no me paso la tintura, obviamente con los lentes. Todo esto, ¿por qué? Porque quería contarte cómo estoy reiniciando a los 55. Esto es parte de haber pasado los 50, si uno tiene ganas. En realidad estoy pensando ahí si empezar a dejarme las canas, pero tendría que hacer una transición. Pero lo más importante que quiero contarte es lo que estuve haciendo hasta ahora y en lo que estoy, que, que es mi proyecto principal para poder reiniciar y volver a empezar a los 55. ¿Qué buscas, el gato? Bueno, veremos qué tan oscuro queda, ¿no? Bueno, los primeros días sí, no importa. Para estar un poco más prolija, para presentarme en mi nueva tarea, y de eso te quería hablar, y por eso se me ocurrió contarte un poco esto, así a cara lavada, con ojeras, contarte cómo estoy haciendo para reinventarme, las cremitas, para volver a nacer. Como digo, cuando pedí a la mejor amiga de mi hija, que es diseñadora, casi community manager, que me haga un loguito para poner en mis perfiles, en mis redes. Ella, una de las primeras cosas que me mostró, que creó así en su estilo muy naif, muy sencillo y natural, fue una mariposa y varios bichitos. Y me encantó. Y desde que la adopté, después de adoptarla en realidad, me di cuenta que tenía mucho que ver conmigo. Nunca se la pedí. Yo nunca le dije, ¿me haces una mariposa? No. Le pedí que me hiciera un logo sencillo. Y me hizo la mariposa con el nombre, para las redes, tanto para Instagram, para YouTube, para todas las comunicaciones, los tipos de comunicación. Y después caí que tenía muchísimo sentido, que no podía haber elegido algo mejor, porque yo vengo diciendo que, bueno, me tuve que transformar, que estoy transformándome y renaciendo, o eso intentando por lo menos. Uno intenta. Bueno, me voy para otro lado. Salimos ya del baño. Bueno, espero que no oscurezca pronto, para aprovechar un poquito del atardecer, ahora que para de llover. Quería compartir un poco lo difícil que puede ser, lo difícil que es volver a empezar después de los 50, y que se puede también. Y ojalá, mi gran deseo es poder ayudar con mi experiencia a alguien que sirva de algo. Bueno, seguramente a mí. Hay un mosquito dando vueltas, quizás se cruce en algún momento. Seguramente para mí se está transformando en un gran aprendizaje, un gran crecimiento, como todos los desafíos de la vida siempre lo son. Pero siempre mi anhelo es que, a ver si puedo compartirlo y que otro pueda aprender también, que quien esté desesperanzado pueda no perder la esperanza, y que quien todavía está a tiempo y se está por mandar alguna acción arriesgada. Todos nos vamos a equivocar, porque la vida no vino con manual de instrucciones, y también si no nos equivocamos no aprendemos. Pero bueno, no sé, porque a veces también hay aprendizaje de cosas que no salen bien de una. La realidad es que la mayoría de las cosas en la vida las tenemos que aprender y probar una vez y otra vez, y si no, buscar información, buscar justamente, escuchar a ver si otro probó y cómo le fue. La historia es así. Yo, a fines del 2022, decidí renunciar a mi trabajo como docente, porque ya había empezado a trabajar como consultora en biodecodificación. Hacía ya un par de años que me había formado, y que sentía que eso me llenaba, que realmente era lo que quería dedicarme a eso. Seguía estudiando, en ese momento ya me estaba por empezar a estudiar medicina herbal, que también me encanta, y decidí
tomé una decisión difícil de dejar el sueldo seguro, el que estaba sosteniendo mi vida, mi casa. No era mi casa, estábamos alquilando un departamento y el principal sostén, digamos, salía de mi sueldo. Y digo estábamos porque en ese momento la decisión la tomé con quien era mi pareja. Y justamente fue una decisión charlada porque afectaba la economía del hogar y la organización, cómo nos íbamos a organizar. Primer punto, primer consejo de una tonta: si vas a tomar una decisión tan radical, asegúrate primero de tener un buen colchón. No confíes plenamente, no te apoyes plenamente en otra persona, porque puede pasar que esa persona el día de mañana no esté. Y si no tuviste tu colchón o tu salvavidas, te tiraste una pileta donde de pronto no hay agua y se hace muy difícil. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, justamente esto fue lo que pasó. En ese momento yo renuncié para dedicarme de lleno a ver cómo gestiono mi propia, o sea, mi autonomía, un emprendimiento propio, sin saberlo, porque siempre había trabajado en relación de dependencia. Entonces, también había que aprender cómo uno tiene que gestionarse, cómo mostrarse, cómo venderse, cómo aprender a vivir por uno mismo, gestionar sus propios ingresos. Y eso me llevó más tiempo del que pensaba, porque no sabía hacerlo, porque tenía que aprender. Y pasaron un par de años y tuvimos la posibilidad de cumplir con un sueño que también estábamos construyendo, un sueño muy importante para los dos, que anhelábamos muchísimo, que era el poder tener nuestro motorhome. Era un gran sueño. Y lo logramos. Yo ya no estaba trabajando en relación de dependencia, estaba con algunas personas como consultora y vendiendo algunas cosas de cosmética que también hacía, pero era todo muy incipiente, era algo muy bebé que estaba creciendo muy de a poquito, lo mío, no era un ingreso fijo. Y entonces él tuvo, hay un bichito dando vueltas, perdón. Y entonces él tuvo la posibilidad de reunir ese dinero y juntos decidimos dar ese salto, ese gran salto, que fue una decisión radical, porque significó dejar todo lo que teníamos, absolutamente, la vida, el hogar. Y si bien era una decisión conjunta, de familia, la familia éramos nosotros, la perra, está por ahí, el gato, y había que construir mucho, era como una casa en construcción porque solo teníamos un colectivo que teníamos que desarmar completamente y transformarlo completamente en motorhome, viviendo adentro los cuatro, él, yo, la perra y el gato. Y fue bastante caótico. Yo compartí unos videos sobre esto que ahora los bajé, pero había compartido y fue un gran desafío, muchísimo trabajo, muchísimo. En particular fue más terrible el aborto porque la casa que desarmé, la había armado yo. Digamos, cada cosita que estaba en la casa la había ido comprando yo. Cuando este sueño terminó, justamente no había dónde volver. Cuando mi expareja decidió que ya no teníamos un proyecto en común, que cada uno tenía que seguir por su lado, tomó la decisión él porque a mí me tomó de sorpresa, no era algo que yo me veía venir para nada. Tengo que confesar, así como te digo lo otro, a cara lavada te digo, es algo que me tomó absolutamente por sorpresa. No me lo veía venir y realmente fue un terremoto para mí, un tsunami. Y me vi volviendo a la casa de mi mamá, porque no había otra, con las poquitas cosas que me habían quedado de todo lo que había sido mi casa. Y esto sí voy a decirlo con toda certeza, mi casa, mi hogar, porque cada una de las cositas que había las había ido comprando durante 3, 4, 5 años para armar ese hogar que para mí era mi espacio sagrado. Hablo de lo material, sí, que no es que a mí me importe el material, pero el hogar era lo que yo había logrado, para mí era muchísimo, por mí misma, con mi sueldo. Y cuando volví a lo de mi mamá, solamente me quedaban algunas cosas que había guardado, yo le había pedido ya que me guarde cuando nos fuimos, un par de cosas que rescaté mi heladera, qué sé yo, un par de cosas que pude todavía rescatar de lo que era mi casa, del colectivo. Y con mi perra
me vi teniendo que volver a empezar en el lugar del que me había ido hacía 30 años, cuando tenía 25, y con un duelo muy grande. Yo tenía el apoyo, sí, tengo, de mi mamá, de mis hermanos, de mis hijos, de mis amigas, pero atravesando todo el año pasado un duelo profundamente doloroso porque no me lo vi venir, porque pasé muchas noches eh, llorando por la casa que no tenía, por las vivencias que no tenía ya, por todo lo que había vivido y ya no tenía, por todo lo que había proyectado vivir y ya no tenía, y había tenido que ir como el juego de la oca 5 casilleros para atrás. Y entonces empezar, mientras estás atravesando un duelo, tener que renacer, reconstruirte, ponerte rápido en pie a ver de qué vas a vivir, mientras atravesas un duelo que duele mucho, valga la redundancia, se hace difícil. Pero sí, hoy, obviamente, es muchísimo el aprendizaje, muchísimo el tesoro que queda de valorar en esos tiempos difíciles con quienes contaste, quienes te ayudan a sacar adelante, aunque capaz que los demás ni registraron. Me encontré con que no solamente tenía que buscar trabajo, te decía, sino que además tenía que ponerme bien, tenía que planificar hacia adelante. Estuve mandando todo el año pasado y hasta ahora también, postulándome a avisos que salían, tanto primero de maestra, pero después también de lo que sea. Al mismo tiempo, quería aferrarme de lo único que me había quedado en pie, porque ya no tenía ni la pareja, ni la familia, ni mi hogar, ni mi casa, ni mi sueño que se estaba construyendo, ni nada de lo que era mi vida. Y lo único que sí tenía era lo que yo era, lo que yo soy, lo que había venido construyendo en los últimos años, el estudio, la práctica, la energía, los cursos, el aprendizaje, todo lo que yo venía construyendo como servicio de lo que quería dar, como la persona en la que me quería convertir, esto que venía creciendo, que venía yo abonando poquito a poquito, esta semillita, esta pequeña planta ya era, este pequeño brote que estaba empezando a asomar y que corría peligro de extinguirse si lo abandonaba. Lo único que tenía era el proyecto personal que había empezado a construir hacía un tiempo y de lo que me quería seguir aferrando. Me dolía mucho más renunciar y decir, bueno, listo, ya está, se terminó y vuelvo a trabajar en relación de dependencia y todo lo que hice hasta acá se terminó. Eso me dolía mucho más todavía que todo el otro duelo. Entonces, contra todo lo que me decían, contra toda lógica y racionalidad de las personas que me rodeaban, que me decían, tenés que salir después ves qué haces, pero tenés que salir a buscar trabajo de lo que sea. Te repito, al mismo tiempo mandaba 5 o 6, postulándome para 5 o 6 avisos diarios, lo que saliera, incluso hoy, pero al mismo tiempo seguí dándole mucha bola y mucha importancia y tratando de darle toda la manija posible con la mejor sonrisa posible a yo soy esto y quiero seguir siéndolo, quiero seguir construyéndome como una consultora, como una terapeuta, como quiero poner en acción todo lo que soy y lo que quiero ser. Bueno, vengo adentro a continuar con mi relato porque ya había demasiados ruidos afuera. Entonces, bueno, me vine acá al escritorio, en la compu. Entonces, decía, me puse a buscar trabajo, pero al mismo tiempo quería seguir sosteniendo el proyecto que venía construyendo y entonces seguía apostando, casi creyendo yo sola, ¿no?, en eso, porque realmente todo mi entorno, incluso una parte de mí racional me decía, no, Alejandra, déjate de hinchar, concéntrate en otra cosa. Es que realmente seguía sintiendo, hoy sigo sintiendo que es necesario, como te digo, consejo de una tonta, por favor. Si vas a hacer algo así, un cambio tan radical, una jugada tan radical como el arcano del loco, ya que ahora, entre otras cosas del año pasado, aproveché y aprendí algo nuevo, herramientas nuevas para sumar. Aprendí ahora tarot y numerología y entonces
entiendo ahora los arquetipos y siento que esa fue una jugada del loco, ¿viste? Ese arquetipo con el que comienza el viaje del héroe del tarot. Si vas a hacer una jugada así, si vas a lanzarte a la aventura, asegúrate primero de tener un colchón, de tener un salvavidas, de tener un plan B, C, porque yo no lo tuve y es muy angustiante por momentos, porque es angustiante, es difícil mantener la fe. Yo tenía mucha fe en lo que sabía y en lo que era capaz, en lo que soy capaz, en lo que vengo construyendo con todo mi corazón, porque siento que me encanta acompañar en la gestión emocional, porque siento que puedo generar muchos proyectos diferentes, distintas formas de acompañar, incluso ahora con el tarot, con más profundidad, con una parte más lúdica, quizás de diferentes maneras. Pero en algunos momentos es difícil sostener la fe, la confianza, en algunos momentos es difícil, sobre todo cuando necesitas pagar tus cuentas. Se hace difícil sostener la fe. Y sobre todo, y esto va a lo segundo, si ya tenés más de 50, porque en nuestro país, por lo menos en Argentina, pero sé que en varios, a nivel general se está viendo, busca extender la edad jubilatoria porque justamente argumentando que uno hoy en día, a los 60 años, 55, 60 años, todavía es una persona con vitalidad, que puede hacer muchas cosas, y estamos de acuerdo. Además, después de los 50, cuando ya tus hijos están grandes, cuando ya tenés otros tiempos y otra filosofía de vida, estás dispuesto a trabajar desde otra mirada, con otra onda, con otra energía, y tenés más experiencia. Bárbaro. Ahora, las ofertas laborales son casi nulas para las personas mayores de 50, por lo menos en mi país. Excepto que, este es otro consejo, tenete un título universitario. Porque a menos que tengas un título universitario, posgrado, doctorados, especializaciones, o que vengas de una posición gerencial, de una posición de alto rango donde ya te hayas hecho una buena red de contactos y entonces de repente te vayas de un lugar pero ya tengas varios contactos que te quieran recibir en otro lugar, pero eso es una mínima porción de los de 50 sin trabajo, de los más de 50 sin trabajo. Yo tengo 55 y la mayoría de nosotros a esta edad, que cuando nos quedamos sin trabajo, sin haber sido, sin haber trabajado a nivel profesional, en ese nivel que te digo, a nivel gerencial, sin tener una red de contactos, sin tener muchos conocimientos académicos, idiomas, bla, 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 un montón de cosas, es muy difícil volver a entrar en el mercado laboral. No hay ofertas para mayores de 50 o por lo menos deben ser muy, muy contadas, por lo menos en esta etapa del país, en la que en el mismo momento en que yo estoy empezando a necesitar trabajar, veía a diario, aún hoy veo, a diario noticias de cierres de fábricas, cierres de empresas, de mucha gente en la calle, mucho desempleo en mi país, mucho desempleo, mucha gente que tiene que salir a trabajar de lo que sea, en las aplicaciones, monotributistas, lo que sea. Mucha gente que tuvo que reinventarse y empezar emprendimientos para sobrevivir porque se empezó a hacer cada vez más chico el mercado laboral y eso es una realidad con la que me encontré. No solamente la edad, el no tener suficientes títulos académicos, sino además lo pequeño que se volvió el mercado laboral, las pocas ofertas que hay. Entonces, en medio de todo esto, yo, al tener una parte mía que quería seguir sosteniendo mi proyecto, no me estaba enfocando en conseguir, en principio, por lo menos los primeros meses, en conseguir lo que sea en cualquier horario, todos los días, porque decía, no quiero dejar abandonado mi proyecto y quiero seguir siendo consultora, quiero poner toda mi energía en esto, entonces quisiera conseguir un horario, digamos,
normal, en un jardín, en una jornada simple, para poder el resto del día dedicarme a lo mío, pero esto duró poco, la verdad, porque a medida que fueron pasando los meses y te imaginarás que empezó a llegar un estado de desesperación. En el medio de todo esto, a mitad de año, charlando con uno de mis hijos, decidimos juntas, hacer un proyecto, encarar un proyecto, un emprendimiento de tés en hebras. Hacía rato que yo venía un poco con esa idea porque me formé en medicina herbal y me gustan mucho los yuyos, las hierbas. Me gustaban desde el lado terapéutico, desde el lado primero de la cosmética. Yo uso en mi cosmética mucho las plantas, mi cosmética propia, y también en lo terapéutico. Casi no tomo remedios, para todo trato de usar plantas. Y me dijo mi hijo, bueno, ¿qué tal si hacemos algo de mezcla de tés con hierbas, un emprendimiento que tenga que ver con eso? Y nos enganchamos muchísimo. Y esto también quería contarte. Creé un emprendimiento de té en hebras con uno de mis hijos, y que fue el resultado de un profundo trabajo personal, porque en todo este año, además del duelo, fue trabajar muchísimo con todas las técnicas que yo conocía, desde las respiraciones diarias para no caerme, hasta todas las técnicas, sí, digo bien, no hay otra palabra, las técnicas y procesos que yo aprendí, que uso para acompañar a otros, las usé en mí, en comprender de manera consciente para qué, por qué, en cuanto a por qué razón había llegado a este lugar en el que estaba y para qué hacia adelante, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué será que la vida me está poniendo en todo esto? Que es el ejercicio que vengo incorporando hace tiempo. El sacar el aprendizaje de lo que me pasa y no correrme en el lugar de víctima. Si bien durante muchas veces en el año, aún hoy, me permito llorar cuando necesito llorar, o tener bronca o lo que sea, y salir a caminar y estar mucho más sentada en uno de mis lugares preferidos, abajo del árbol, para volver a reconectar y descargar y encontrar mi equilibrio interno. Trabajé mucho las técnicas y los procesos que uso en comprender por qué me estaba pasando lo que me pasaba, qué tenía que hacer para avanzar y transformarlo en crecimiento, todo esto. Y uno de los desafíos que me encontré al estar acá, que probablemente no lo hubiera encontrado, seguramente no lo hubiera encontrado si estaba viajando, era encontrarme cara a cara con mi hijo, con quien estaba haciendo mi proyecto, que me estaba reclamando no haber sido visto como quien era, me estaba reclamando mi rol materno, y eso me hizo mirarme, aparte de lo que me estaba pasando, que ella sentía que no, es mucho, no puedo seguir atajando más pelotas. Pero dentro de todo ese proceso trabajé también en ver qué pasaba con mi rol materno, que la vida me estaba poniendo ahí al borde bueno, tenés que resolverlo ahora, estás acá. Y eso me hizo revisar hacia arriba, qué pasaba con mi rol de hija con mi madre, y qué le pasaba a mi madre con su madre, y qué pasaba con nuestro linaje materno. Y eso me hizo llegar a mi abuela materna, y a que el mismo reclamo que me estaba haciendo uno de mis hijos, que era el no, nunca me miraste lo suficiente. Llegué en el trabajo transgeneracional a mirar a mi abuela y sentir profundamente que ella también estaba diciendo: no fui mirada, no fui nombrada, no fui vista lo suficiente como hubiera querido. Y no casualmente, mi hijo es doble de mi abuela, en muchas cosas es espejo de ella. Ella, cuando nació mi hijo, ella fue, mi abuela, la primera en sostenerlo, en decir: es perfecto. Está muy ligado a ella sin quererlo, digamos, de manera inconsciente.
sin quererlo no, son los hilos que teje nuestro inconsciente, nuestros ancestros, nuestro sistema familiar. Nuestro sistema familiar siempre elige a alguien para que ponga voz en lo que no fue visto, en lo que no fue escuchado. Y en este caso apareció sin buscarlo, sin pensarlo, en todo este maremoto de cosas que estaban revueltas y que había que ordenar. Apareció en todo esto mi abuela pidiendo, hey, yo no fui mirada, así que si van a revisar, revisen también esto. Y entonces nació este proyecto junto con, o como cierre de este trabajo también transgeneracional en el linaje materno. Y entonces decidimos ponerle su nombre con el que nunca había sido nombrada. Justamente esto me pedía mi abuela en esta introspección en la que fui, ¿no? Ella nunca fue nombrada de chica hasta el día que murió, era porota para todos nosotros y nunca nadie la llamó por su nombre con el que la habían inscrito en su partida de nacimiento. Así que voy a buscar uno de los fragmentos. Si se ve, si no después lo compartiré. Este es uno de ellos, el más grande, este es el más pequeño. Los dibujos son artesanales porque mi hijo es artista desde que pudo sostener un lápiz en su mano, así que dibujos a mano en su tableta digital, una obra artística y de mucho, mucho corazón. Y ahí arrancamos con nuestro proyecto que se llama Santa Adela, que es el nombre con el que inscribieron en su acta de nacimiento a mi abuela, pero que nunca lo usó. Y dijimos, bueno, es hora de, por lo menos yo dije, es hora de sanar, de reparar esta historia y al mismo tiempo iniciar un proyecto que tuviera sentido, hablando de proyecto sentido en el trabajo transgeneracional. Un emprendimiento que tuviera y tiene muchísimo sentido para nosotros, para nuestro linaje materno. Y bueno, y los caminos de la vida me han llevado a hacer capacitaciones en esto mismo. Bueno, hemos intentado ir a ferias, a tratar de vender, porque bueno, como empezamos. No nos fue tan bien en ferias, pero fue también un gran aprendizaje. También en el boca a boca, en ir haciéndonos conocidos, que esto es todo parte de ese aprendizaje que te decía de cómo gestionarse, cómo venderse, cómo ser emprendedor. Para mí todo un aprendizaje. Y me fui capacitando, dije voy a aprovechar todo lo que sea gratuito, también especialmente, algunas cosas pagué, pero aproveché también todo lo que fuera gratuito y una de esas capacitaciones fue una muy importante que hizo mi municipio, intensiva de toda una semana para desarrollar capacidades, habilidades emprendedoras. Y yo dudé mucho porque creía que no era para mí, que era para gente que estuviera ofreciendo productos, porque más allá de Santa Adela, yo seguía enfocada en ser terapeuta, y yo quiero desarrollar y encontrarle la forma a esto, a mi servicio como acompañante terapéutica. No es la palabra acompañante terapéutica, me gusta decir que acompañan la gestión emocional en general, ¿no? La gestión de síntomas de manera integral. Y me enorgullece ahora haber tomado esa decisión porque aprendí muchísimo y porque conecté con gente muy importante para mí. Algunas de ellas hoy, podría decir, mis socias en mis proyectos, por lo menos en mi proyecto actual. Una de ellas, Romy, me ayudó, que tiene muchísima experiencia, no solamente en gestionar proyectos, en llevar adelante en el sector público, en el sector privado, empresas, grupos de trabajo. Entonces me aferré a tratar de absorber toda su sabiduría, toda su experiencia y me ayudó a unir este disfrute de armar, de crear tés y de trabajar con las hierbas, con las propiedades de las plantas, con entregar un servicio de gestión emocional. Y así nació 70, que ahora no tengo acá ningún frasquito, nada material. 70 nació como una propuesta para ofrecer hacer una pausa para tomar una infusión y al mismo tiempo, en ese momento en que haces una pausa,
poder dar algunos tips, algunas herramientas, propuestas que te ayuden a volver al eje, a bajar el estrés, reconectar con tu interior. Y pensábamos, tiene que ser breve, yo pensaba, tiene que ser una propuesta de 15 minutos, de 20 minutos, y ella me decía, no, porque está bueno que la gente que está en su tarea diaria, en su oficina, en su trabajo o en sus tareas cotidianas de su casa, que quiere hacer una pausa chiquita, que sienta que no pierde el tiempo, que es poquito, que tiene que ser menos de 10 minutos. Y por eso elegimos el 7 como número simbólico, porque espiritualmente tiene una energía especial, el 7 simboliza en la numerología, ¿no? Tiene este significado del desarrollo del espíritu, el desarrollo del alma y el desarrollo del intelecto, el crecimiento y la evolución integral del hombre, del ser. Y además tantas referencias en distintas filosofías, creencias, desde los 7 chakras hasta hay una teoría oriental que están proponiendo, leí por ahí, de conectar 7 minutos con los niños, con los hijos, qué locura parece, ¿no? Pero están proponiendo conectar 7 minutos al día con los hijos en distintos momentos, antes de llevarlo al colegio, cuando vuelve o antes de dormir, para poder estar presente y tener una crianza mejor. Entonces nació esta propuesta. Yo quería que fuera en nuestro idioma, en español, porque T7 en inglés. Y la verdad es que después, bueno, más allá de que ella me decía no, pero comercialmente suena mejor y además después proyectándolo como expansivo, que después tenga un crecimiento, que se universalice de alguna manera el nombre. Eh, Después me di cuenta que en realidad 70 en inglés traducido es 70 y 70 es mi año de nacimiento, así que empezó a tener un poco más de sentido, además de que tiene un sonido bonito decir 70 que decir 7 solamente. Y 70 es el número de mi año de nacimiento, pero al mismo tiempo en la numerología, esos dos últimos dígitos del año de nacimiento se llaman regalo del cielo, don del cielo. Y eso me gustó. Me quedé con eso, con que qué loco que en esta etapa en la que estoy tratando de renacer, en la que fui ese, ese oruga dentro del capullo tratando de convertirse en mariposa, tratando de encontrar la forma de transformarse en mariposa. Y, y que cuando este proyecto mío realmente se ponga en pie, despliegue sus alas y pueda empezar a volar y me empiece a dar libertad y me empiece a dar una plenitud, se transforme, mencione en su nombre que es mi regalo del cielo, que ese 70, ese 70, sea simbólicamente mi regalo del cielo. Me gustó, me hizo sentido, lo sentí como en coherencia conmigo y bueno, fuimos para adelante y estamos construyendo, ofreciendo 70 como una propuesta de hacer una pausa consciente, le decimos, de tomarte 7 minutos para tomarte, prepararte una infusión, disfrutar tu infusión y al mismo tiempo hacer una pequeña dinámica, una actividad que te permita ir hacia adentro, recuperar el equilibrio interno, sean respiraciones o un acto simbólico como anotar qué cosas querés dejar ya y soltar. Hay una línea especial porque era muy importante para mí que Santa Adela fuera parte del 70. Entonces una línea muy específica que tiene que ver con las memorias, porque me gusta muchísimo el trabajo con las memorias transgeneracionales, con el trabajo sistémico. Y entonces una línea específica de 70 propone, además de trabajar con las emociones, trabajar con las memorias, con nuestras memorias maternas, paternas o más atrás de abuelos o de ancestros. Y ahí es donde usé los blends de Santa Adela específicamente porque es el trabajo con mis propias memorias, con mi linaje materno. Así que Santa Adela está presente en una de las líneas de 70 en el trabajo con las memorias. Hay Santa Adela en las memorias maternas, en las memorias paternas y en las memorias de ancestros. Hay tres de nuestros blends allí. Y entonces todo esto tiene un sentido, empezó a cobrar cada vez más sentido para mí.
Y siento, hoy todavía no lo puedo ver, te tengo que ser sincera, hoy no tengo ingresos. Por 70 es algo que recién están haciendo, que recién está tratando de desplegar sus alas con la ayuda de estas personas que saben mucho más que yo. Pero siento tanto dentro mío, que tiene tanto sentido, que tiene historia, que tiene trabajo de años interno mío, que tiene la impronta de mis procesos, de mis llantos, de mis búsquedas interiores, de mis golpes, de mis equivocaciones y mis vueltas a ponerme en pie. Tiene mucho de unir todos los caminos, de entretejer, como a mí me gusta verlo. Tiene todo este entretejido, esta trama de mis caminos recorridos, de mis aprendizajes, de mis saberes, desde la neurociencia, la biodecodificación, en la medicina herbal, mi trabajo con mis hijos, con mi madre y mis abuelas, con los hombres de mi linaje también. Tuve que ponerme a trabajar con todo mi sistema familiar. Hay mucho, mucho puesto de mí, de mi camino en todo esto, y entonces hay algo dentro mío que me dice, es por acá, tiene que ser por acá. Mi renacimiento y mi nuevo proyecto y mi nueva vida tiene que ser por acá. Y no puedo explicarte cómo, porque realmente si te digo, si tuviera que decirte algo concreto, no tengo trabajo y estoy peleando o sea, en ese esfuerzo, en ese trabajo duro de hormiguita diario para llevar un proyecto propio adelante. Pero hay algo dentro mío que me dice, sí, el camino en algún momento lo voy a ver, en algún momento voy a ver nacer los frutos de todo esto que estoy sembrando, porque si no, no tiene sentido todo en lo que creo. Si no resulta así, no tendría sentido todo esto en lo que estoy creyendo y lo que vengo trabajando hace años. Así que también este video es una apuesta, es una esperanza a decirte en el próximo que realmente funcionó, que sí, que todo lo que yo creía, que esto que sentía que iba a ser cierto y que iba a dar sus frutos, fue así. Es como una apuesta propia, es una apuesta personal de mí conmigo. Pero espero que sea así. Espero en el próximo video contarte que realmente funcionó, que sea un testimonio vivo de que funciona tener fe en lo que sale de tu corazón, en lo que sentís profundamente que está en coherencia con quien sos. Espero que sea así, y si no, te lo contaré para que también se pueda aprender de los errores, como siempre. Espero que haya servido, que haya sumado algo para vos que estás mirando. Gracias por estar ahí, gracias por quedarte mirando a esta loca que habla sola. Y espero verte y contarte buenas noticias en el próximo video. Nos seguimos viendo. Como siempre digo, gracias por estar ahí.